Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, el clima va cambiando, tenemos más y más días de lluvia, tenemos relámpagos, tenemos la temporada de huracanes haciendo fiesta por ahí, diría yo, y preocupando a todo el mundo. Así que sería bueno que, mire, no lo deje para última hora, no lo deje para después estar haciendo filas y carreras y no sé qué. Prepárese, que ya usted ha tenido la experiencia de lo que es un huracán categoría mayor. No sabemos realmente lo que nos depara esta temporada, así que todo el mundo debe estar quietecito en su sitio, al día y mirando a ver cómo son las cosas. Bueno, en el día de hoy yo me sentí interesada a hablar del tema de la democracia. ¿Por qué? Porque cuando miramos el mundo en general, cuando vemos lo que está pasando aquí, lo que está pasando en Estados Unidos, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y realmente qué es lo que es democracia? ¿Y cómo se defiende? ¿Y realmente en una democracia se puede elegir? ¿Cuánto se puede elegir en medio de una democracia? ¿Cuán frágil es una democracia? Y de hecho, he llegado a preguntarme, oye, ¿la democracia será una ilusión en realidad? Entonces, con todo ese montón de dudas que le afloran a uno, ¿verdad? Mirando todo lo que está pasando, porque uno llega a confundirse mucho y a ponerse hasta nervioso. Dije, bueno, pues déjame llamar aquí a los expertos. Y yo tengo unos expertos aquí que son los que nos van a explicar realmente qué es lo que es la democracia, para qué sirve, si realmente existe, si no existe, si está frágil, si no está frágil, cuáles son sus debilidades, todas esas cosas. Pues mire, hoy vamos a estar hablando de democracia, así que tenga su oído bien atento, porque yo anteriormente les he dicho que las democracias, la cosa más importante de la democracia es el ciudadano, ¿verdad? Y cómo ejerce su responsabilidad para fortalecerla. Pero hoy vamos a hablar a fondo sobre lo que es democracia. Para eso tengo a mi queridísimo amigo periodista Manolo Cos. Buenos días, Manolo, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Buenos días, Manolo, gracias por estar aquí. Bueno, también está aquí con nosotros el doctor Carlos Severino, profesor del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos y a todas, a tu radio audiencia. Gracias, Delvis. Carlos, te hace falta un cafecito. Entraste ahí así medio lento. No, lo tengo aquí. Bueno, pues, oye, date un sorbito, que entraste ahí así cansadito. Sí. Bueno, y también está con nosotros el doctor Miguel Rivera, quien también es profesor del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Así que a los tres les doy la más cordial bienvenida. Buenos días, Miguel. Muy buenos días a ti, a la radio audiencia. Miguel, yo quisiera empezar contigo a hablar un poco de la definición de democracia, porque me parece, como había conversado contigo y como he dicho en otros programas, que muchas veces nosotros estamos rodeados de palabras y de conceptos que las hemos escuchado tanto, las hemos vivido tanto, pero cuando miramos a fondo realmente no sabemos ni qué quiere decir, ni sabemos cuál es la situación, ni sabemos si está funcionando o no, si es cierto o es falso. Así que yo dije, bueno, vamos a preguntarle a Miguel. Miguel, ¿qué es eso de democracia? Bueno, primero que nada, yo creo que a mí me gusta pensar en la democracia un poco inspirado en lo que decía Norberto Bobbio, ¿no? De que la democracia realmente es una promesa incumplida de la modernidad, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que muchas veces lo que el experimento democrático de la modernidad nos ha permitido tener es esencialmente un sistema electoral y una garantía de derechos del ciudadano frente al Estado. Entonces eso, pues obviamente son avances importantes si lo vemos en el espectro de los estados totalitarios, absolutistas, que existieron en el siglo XIX y que todavía existieron durante el siglo XX y todavía existen en muchos países del mundo. Sin embargo, hay que considerar que votar cada 4 años, si lo vemos en perspectiva, es ofrecerle un nivel de participación sumamente bajo a los ciudadanos en el quehacer político y en las decisiones que se toman día a día en cuanto a los menesteres del quehacer público. Entonces, en ese sentido, pienso siempre y me gusta hablar de una promesa incumplida, porque la democracia se supone que es la participación popular del pueblo en las tomas decisionales y el ejercicio del poder. Pero sin embargo, lo que la democracia liberal representativa ha ofrecido es un ejercicio en el cual básicamente democracia se ha reducido casi a un ejercicio electoral, el que, como bien sabemos, en gran parte del mundo ha sido corrompido. En primer lugar, ¿verdad?, por la participación y la injerencia del dinero en las tomas de decisiones de quién se elige en las campañas, pero también por los intereses particulares de los políticos, que muchas veces representan más los intereses de ellos o de sus grupos que los intereses colectivos de la sociedad.
Entonces, en ese sentido, yo creo que en este siglo XXI, esa problemática aflora cada vez más en muchos experimentos de democracia participativa y de críticas a la democracia liberal representativa, que si bien por un lado se van a dar en la forma de proyectos de autogestión, problemas de autonomía, ejercicios de referéndum revocatorios y espacios donde los ciudadanos tienen más participación, más decir o mayor autonomía en la toma de decisiones, desgraciadamente también va a haber una crítica desde la derecha, la cual va a tener un carácter populista, ultraderecha, que también se va a reflejar en las actitudes, no solamente de los nuevos gobiernos de derecha europeos, en la experiencia de Bolsonaro en Brasil, pero especialmente en el caso que más cerca nos toca a nosotros, el caso de Donald Trump. Entonces, básicamente, si se ponen a ver, Trump se proyecta como un candidato en contra del establishment, ¿verdad? En cierta forma, que lo que hace es asumir una posición aún más autoritaria y de una conexión directa con el pueblo, es decir, un nuevo tipo de populismo ante precisamente la crisis de esa promesa incumplida, a mi juicio, de la democracia representativa liberal. Y Carlos, lo dejo ahí para darles paso a los demás. Seguro. Carlos, sí, Manolo, gracias. Cualquiera de los dos, vamos. Bueno, yo creo que es importante destacar que básicamente durante muchas décadas estuvo sobre la mesa una tesis bien importante. La tesis que está sobre la mesa es que la democracia es consustancial al capitalismo, ¿verdad? Que son ambas cosas, que la forma política de una forma económica que se llama capitalismo es la democracia y que ambas cosas van de la mano, ¿verdad? Que son de un pájaro las dos alas. Correcto, y es como decía Miguel, pero no hacemos bien si a esa palabra democracia no le mencionamos el nombre, pero también el apellido. Siempre hay que ponerle el apellido y recalcarlo. Democracia representativa, ¿verdad? Eso es importante porque hay otras formas de democracia. Esa tesis que prevaleció básicamente aportada por los Estados Unidos y recalcada por todo su mundo político, pues hacía referencia claramente a que había una contradicción claramente entre otras formas económicas y la democracia. Vamos a hablar claro. Lo que estamos diciendo es que se quería decir que durante el siglo XX, con el surgimiento de la Unión Soviética y todos los demás estados a ese estilo, pues no eran democráticos, no podían ejercer democracia porque no eran capitalistas, ¿no? Entonces, en parte estaba la tesis ahí probada y siempre hubo gran tensión. Hoy en día, esa tesis, pues, básicamente ha quedado fuera del contexto, pues porque ya no hay una amenaza socialista para este mundo capitalista de democracia representativa. Entonces, esa tesis ahora, en los últimos 40 años, se ha ido tornando en otra tesis importante que podemos traer a la discusión. La discusión ahora gira. ¿Puede la política, ¿verdad? ¿Puede la política seguir manejando la economía? ¿O es ahora la economía que se ha independizado de la política y ya la política no es capaz de manejarla? Bueno, claro, a lo que decía Miguel, pues uno tiene que añadirle que el capitalismo ha ido avanzando y ha ido transformándose. Hay un capitalismo ahora que es global, ¿verdad? Y en esa globalidad, pues también hemos visto cómo crecientemente las nuevas formas económicas están reñidas totalmente o cada vez más claramente, vamos a decir, para ser más específicos, con la democracia. ¿Qué ejemplos podemos poner? Pues bueno, el ejemplo más dramático de esto ocurrió con Grecia, cuando Grecia inició su quiebra y que cuando ganó el movimiento político que se conoce por el nombre de Syriza. Y cuando ganó Syriza, inmediatamente envían a su jefe, a su ministro de Economía, a la Unión Europea a negociar. Dice, no, aquí ganó un partido que está opuesto a lo que ustedes están dictaminando y hay que respetar la democracia. Llegó allí Varoufakis inspirado en que había habido un triunfo democrático y tan sencillo, las fuerzas económicas europeas le dijeron, no, nosotros no podemos, espérese, olvídese de las elecciones. Así se lo dijeron. Olvídense de las elecciones, nosotros no podemos estar cambiando la política cada vez que un paisito de esto decida cambiar su gobernante y cambiar las políticas. Y ahí, básicamente, sin mucho ruido, hubo un golpe letal a la democracia.
se publicó que hubo un golpe de la democracia. Y esta modernidad que Miguel decía, en este contexto de crisis ahora, crecientemente está reñida con la democracia. Y lo que vemos crecientemente con Donald Trump, lo que vemos por todas partes, es nuevamente amenazas, ¿verdad? Y ciertamente es lo que inspira este programa, como tú decías al principio. Definitivo. Manolo, ¿estás ahí? Manolo se me fue. De nuevo, no, estoy aquí. Okay. Otra vez dejaste el aquí. En Caimito suenan los truenos duros. Okay. Déjame empezar por donde lo dejó Carlos, ¿verdad? Para ir hilando las conversaciones. Es un ejemplo que él trae, que es el ejemplo griego, que es reciente y que es dramático. Tuvo un pasaje muy definitorio de la discusión que tenemos hoy, en términos de cómo se ejercen los espacios democráticos. El gobierno de Syriza propuso que se sometiera a referéndum el paquete de medidas económicas que quería imponer el Banco Central Europeo en términos del arreglo de la deuda del gobierno griego. Y el Banco Central de Europa, el Fondo Monetario Internacional y la cúpula de la Unión Europea se negaron, dijeron que no, que en los paquetes económicos nadie tiene que votar, quienes votan solamente son los directivos de esos organismos, quienes deciden ese asunto. De manera que ese espacio tan griego, vamos a ponerlo así, de una democracia participativa y someter al pueblo medidas que le van a afectar, fueron denegadas y tuvieron que ceder el gobierno de Syriza y dijeron, bueno, no se puede, el pueblo no puede votar por las medidas que se le van a imponer, por las medidas económicas que le van a determinar su futuro en los próximos decenios. Ese es un retrato de la democracia representativa liberal del siglo XXI, dominada por los espacios no de la economía solamente, porque vamos entonces también a ponerle apellidos a qué economía, que son los bancos financieros, las grandes potencias que dominan el mercado en el mundo. Y es el capitalismo financiero quien está dominando la economía, que es la que está dominando e imponiendo sus criterios y sus propósitos y sus planes, sus programas al resto de la humanidad. ¿Y ustedes dirían que es...? Perdóname. Sí, perdón. No. Es que me pareció importante, ¿verdad? Pues traer ese retrato de dónde es que estamos parados, de qué estamos hablando. O sea, este discurso de que la democracia así en el aire, como dijeron tanto Miguel como Carlos, pues eso no ni existió ni existe. Y cada vez está más restringido. Ayer en Houston, creo que fue en Houston, Mike Pompeo, el secretario de Estado o el equivalente a un secretario un ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, prácticamente le declaró en la tumba de Nixon le declaró la guerra a China, a la República Popular China. Prácticamente, ¿no? Para todos los efectos, recogen un discurso que se había enterrado por el mismo Richard Nixon en su primera visita a China, que fue la que abrió la relación entre Estados Unidos y la República Popular China. Y ahí mismo acaban de proponer cerrar esa relación que existió. Y un poco lo hace allí frente a la tumba de Nixon como para que no quede duda, ¿verdad? De que estamos acabando con esto. O sea, lo hizo Nixon y estoy aquí por aquí empezó y aquí terminó, exacto. Es cosa más fuerte, ¿no? Esa planificación de esa es y entonces, Carlos hablaba, y Miguel también, ¿no? Del trumpismo, ¿no? Porque cómo este discurso populista radical, muy hostil, se impone en Estados Unidos, se le impuso al Partido Republicano. Ese discurso no es del Partido Republicano. Eso es un giro que ha tomado a partir del renacimiento de los Tea Party, que son y por eso la política norteamericana está siempre tan cruzada por el asunto del racismo, porque no hay un aspecto importante en la política norteamericana que no esté cruzada por elementos del racismo. Y ese es uno de ellos. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos en breve porque quiero que hablemos de
¿Cuáles son los factores que ustedes entienden que, ¿verdad? Ya han mencionado algunas cosas, pero quiero como con más claridad los factores que fragilizan las democracias. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. En la mañana de hoy estamos conversando sobre democracia con el periodista Manolo Cos y con los doctores Carlos Severino y Miguel Rivera, ambos profesores del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Hablamos de democracia y queremos que ustedes entiendan bien cuáles son los conceptos y cuáles son las fragilidades, y seguimos por ahí, Miguel. Bueno, mira, yo creo que retomando un poco lo que Manolo estaba hablando anteriormente, yo creo que es importante recordar que esa vinculación, ¿verdad?, entre cómo el poder económico ejerce hegemonía sobre el Estado y sobre el proceso democrático, es muy importante en tenerse en consideración que la democracia, en cierta forma, lo que va a hacer es darle una ilusión o un espacio de legitimidad al sistema económico capitalista. Es decir, se va a representar el Estado capitalista como un Estado popular, participativo de las masas, aunque quizás quien tiene hegemonía sobre ese Estado va a ser el poder económico y los sectores económicos dominantes. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que cuando se habla de democracia, muchas veces lo que se trata es de legitimar el hecho de que la gente participa en las relaciones sociales, políticas y de poder existentes. Y eso me hace pensar mucho en Puerto Rico. Y en el caso precisamente de Promesa y de la Junta de Control Fiscal. Estamos inmiscuidos en Puerto Rico en medio del debate eleccionario, las primarias, las elecciones, y dejando a un lado el hecho fundamental para mí de que Puerto Rico es una colonia, ¿verdad? Que las decisiones fundamentales, sustanciales del país se toman en el Congreso. Es interesante, ¿verdad?, que estamos todos inmiscuidos en el debate electoral cuando al final de cuentas las decisiones más fundamentales de nuestro país en términos administrativos ahora mismo los toma una Junta de Control Fiscal que a todas luces representa los intereses financieros de los bonistas, mayoritariamente basado en los hedge funds de Wall Street. Entonces eso es un ejemplo muy claro de cómo muchas veces el poder económico, la cuestión participativa de las decisiones colectivas es poco importante cuando lo que está por el medio es precisamente económicos de los grandes poderes. Entonces esto es bien importante porque eso me lleva a otro factor importante que mencionó Manolo, que es el elemento del racismo, ¿no? Entonces se ha hablado mucho de que en Estados Unidos han existido otras juntas de control fiscal y eso es muy cierto. Lo que no es cierto, lo que no es igual, es que esas juntas de control fiscal que se han establecido en Estados Unidos operan dentro de un marco regulatorio de la ley de quiebra estadounidense, los cuales da a los estados un poder decisional sobre los tipos de cortes que se van a imponer. En el caso de Puerto Rico, eso no existe. En ese sentido, los sujetos coloniales, que se dicen ciudadanos en cierta forma, también son víctimas de un elemento de racialización, el cual básicamente Puerto Rico ha sido víctima desde que llegaron los estadounidenses a Puerto Rico. Y esto es importante porque si retomamos el caso de Grecia, eso no es diferente tampoco con los países de la Unión Europea que mencionaba Manolo. Los grandes países poderosos de la Unión Europea son todos los países industrializados del norte de Europa, que a su vez tienen una concepción de inferioridad de la periferia del sur europeo. Y eso a su vez se va a reproducir también cuando estos países, que son los más poderosos, empiezan a definir ellos determinan quiénes son y no son democratas. Es decir, parecería que Estados Unidos y Europa determinan qué país en el mundo merece ser llamado democrático y qué país no merece serlo. Sin entrar mucho en el debate de Venezuela, me recordaba muchísimo en la última elección de Hugo Chávez la crítica generalizada de los medios europeos cuando Angela Merkel, cuando termine este término, va a estar 17 años ya de primera ministra alemana y nadie la está criticando o acusando de dictadora. Hay un elemento también de quién determina qué es democracia y cómo se concibe la democracia racialmente desde los países más desarrollados hacia los países del sur global. Quiere decir que eso no está claramente definido. Eso es parte de esa fragilidad, ¿verdad? Es parte de las relaciones de poder global de quién determina eso legítimamente. Porque Europa y Estados Unidos se atreven a determinar quién es democracia, pero en Estados Unidos el pueblo no elige realmente al presidente, son los colegios electorales. Exacto. En Inglaterra
el Senado o la Cámara de los Lores es dictada, no es votada. En Holanda, en España, existen sistemas monárquicos o semimonárquicos. Entonces, cuando tú vas a ver esas particularidades de esas llamadas democracias liberales, realmente no representan el ideal que se nos presenta que son. Entonces es bien importante, porque ellos mismos no representan o no son, sus sistemas políticos no operan dentro de los parámetros que ellos pretenden imponerles al resto del mundo. Seguro, y que las reglas no son las mismas en todas las democracias. No es como decir, la democracia es esto, 2 más 2 son 4. En el caso de la democracia, 2 más 2 no son 4. Nuevamente, la democracia liberal representativa siempre va a representar los intereses prioritariamente de los sectores más poderosos de la sociedad a nivel local, estatal y global. Carlos. Lo que está sucediendo es la democracia de los poderosos, no es la democracia del pueblo. Claro. Lo que está sucediendo y que estamos aquí muy amenamente discutiendo y dialogando es algo que tampoco podemos decir que es realmente nuevo. Ha cambiado en distintos aspectos, como los compañeros ya han establecido en el transcurso del siglo XX, pero Estados Unidos siempre ha demostrado intolerancia, por ejemplo, en su política exterior a cualquier forma democrática que no represente sus intereses económicos, ¿verdad? Y eso lo sabemos muy bien. Basta mencionar que se depuso a un presidente electo después de casi 4 décadas de una dictadura en la República Dominicana, el gobierno de Juan Bosch, que sí, posiblemente el gobierno más lúcido democrático que ha tenido la República Dominicana en mucho tiempo, ¿verdad? Fue aquel momento, y ese gobierno no duró, me parece que 1 año, se destituyó a través del Estado, menos de 1 año, ¿no? No llegó a 1 año. Vamos a hablar de la lúcida elección de Salvador Allende, ¿no? Totalmente, claramente democrática, ¿verdad? Con todos los apellidos, vamos a ponerle, Miguel, todos los apellidos, ¿verdad? Y aún con todos los apellidos, esa democracia se le declaró la guerra hasta que fue eliminada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una democracia que tenía unas formas económicas que geopolíticamente no eran de la conveniencia de los poderes fácticos mundiales, específicamente de los Estados Unidos, y así muchos otros. Y obviamente en ese momento era distinto, ¿no? Porque ese momento era el momento más fuerte en los cuales los Estados Unidos y sus países aliados mantenían el discurso de la democracia como el portaestandarte de esa relación que dijimos al principio, capitalismo y democracia. Nosotros somos los países verdaderamente democráticos, que garantizamos los derechos humanos. Todos los demás lo que hacen es que se burlan de los derechos humanos y no garantizan, la prosperidad para la gente. Entonces, en ese sentido, hoy en día volvemos a lo mismo, ¿no? Pero muy claramente ya en un escenario donde el capitalismo industrial ha dejado de ser protagónico totalmente y ha quedado supeditado a unos nuevos intereses y una nueva forma política de la forma económica. La forma económica ahora organizada bajo el concepto del neoliberalismo tiene una propia forma de entender lo que es la democracia. Y en ese sentido hemos visto como en este nuevo siglo que estamos viviendo, pues ha demostrado básicamente que crecientemente pensábamos que ya eso no se hacía, pensábamos que era una cosa del siglo XX, pero hemos visto como a través de lo que llamamos golpes blandos, también se han comenzado a eliminar gobiernos democráticos en muchos países de América Latina. Comenzaron por ¿verdad? El 2009 en Honduras, después siguió, ¿verdad? Paraguay. Brasil, Paraguay, dando golpes, claro, sí, de 2003, sí, cierto, dando golpes blandos, favoreciendo nuevos intereses que no tienen nada que ver con la voluntad democrática representativa popular, ¿verdad? En ese sentido. Así que uno ve que el juego continúa, ahora tenemos, la distinción de ahora es que en aquellos momentos, internamente en los Estados Unidos se tenía una pantalla de que sí había una democracia y se respetaban los derechos, había ciertas garantías que hemos visto que han ido cada vez más desapareciendo, y hoy en día al interior del país, ya no al exterior en Chile y eso, no, al interior del país cada vez vemos unos marcos más restrictos de operación para la democracia, para los ciudadanos, ¿no? Para los ciudadanos y para las formas políticas que se le oponen al Estado constituyente. Manolo. Para continuar,
esos espacios democráticos de los que habla Carlos, que se han ido conquistando a través de los siglos ya, de la Revolución Francesa para acá, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que declara que todos los hombres y mujeres, o bueno, en el caso de la Declaración de Independencia, declara que todos los hombres nacemos con unos derechos inalienables. Y la historia de la humanidad ha ido avanzando, poniéndole un poco de orden dentro de los espacios estatales a esa conquista de pursuit of happiness, que decía la Declaración de Independencia norteamericana. Que yo creo que de las partes más espectaculares, que son las que guían realmente a la gente, ¿no? En este camino complicado de liberarnos de taras y de represiones. We the people. We the people, sí. Y la historia también demuestra que hay unos avances y unos retrocesos. Yo creo que estamos entrando en un periodo donde luego de haber conquistado importantes espacios de libertad en el mundo, hay un discurso muy hostil hacia los espacios democráticos que se han conquistado. Y es un populismo muy restrictivo. En Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que Estados Unidos como centro hegemónico de lo que es el discurso de la democracia liberal representativa, es, no sé, es consternador sería la palabra. Uno a veces no puede creer lo que está pasando. Manolo, es espeluznante. Tengo que ir a una pausa y regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, decía yo que es espeluznante lo que describía Manolo sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo que vamos siguiendo día a día, minuto a minuto, en la prensa y en la televisión norteamericana. Manolo, voy contigo para que resumas porque te interrumpí. Sí, no, y ese retroceso que estamos viendo en distintos espacios, incluso ahora mismo en España hay 3 o 4 raperos que están presos por difamar la corona. O sea, que en el siglo XXI tú vayas preso por difamar la corona, algo malo está pasando en ese país. O en Estados Unidos. Hay también periódicos que han cerrado, medios que están siendo perseguidos, instalaciones que han sido intervenidas por tropas del gobierno federal sin la autorización del gobernador del estado. Eso, son cosas que uno no... Y sin identificación, en vehículos que no están identificados. Entonces ahí llegamos a los espacios distópicos que hablábamos fuera del aire, ¿no? Que parece como una película futurística donde hubo una guerra nuclear y los sobrevivientes están comiéndose por las patas. Pero algo así está, son cosas que ahí tienen sus similitudes, ¿no? Y realmente, mano, y según hoy, cuando tú ves las fotografías, cuando tú ves las fotos, sobre todo de lo que está pasando en los estados que acabas de mencionar, entonces sí que te parece más que va con las películas. Esas son fotos de que parecería que son sacadas de escenas de películas de esas distópicas como tú bien acabas de mencionar. Bueno, y en medio de todas estas cosas que han estado pasando, llega la pandemia, ¿verdad? Y entonces se mete dentro de todo eso y yo pienso que las complicaciones son mayores. Porque antes de la pandemia se estaban dando luchas bien importantes en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Los ciudadanos, las comunidades. Y entonces la pandemia da el traste con un montón de cosas. Así que hablemos un poco sobre eso. Bueno, Miguel. O Carlos, cualquiera. Yo creo que el factor de la pandemia es bien importante, pero yo creo que es importante porque un espacio de participación que ya estaba restringido se restringió aún más. Y ante los grandes abusos que están surgiendo, la gente decidió salir a la calle y no decidió salir a la calle en el plan ordinario, sino decidió salir a la calle a retar el poder. Y por eso hablaba antes de que la democracia es un espacio de legitimación de las relaciones dominantes. Cuando esas relaciones de poder son cuestionadas, pasan cosas como las que están pasando en Estados Unidos hoy o las que están pasando en España. Porque a final de cuentas, lo que la democracia liberal representativa aspira es a que nuestro grado de participación se limite a ir cada 4 años a votar. ¿Ok? Es decir, al mínimo posible. Participar, activar, mover, salir, es algo que en cierta forma amenaza la hegemonía y la legitimidad
de los sectores que están en el poder. E históricamente, en cualquier estado del planeta, cuando eso pasa, el estado sencillamente busca reproducirse. Y ahí es que tú vas a ver acciones como las que están pasando hoy en los Estados Unidos. No estoy diciendo que tener democracia electoral no sea importante. No estoy diciendo que tener derechos civiles individuales no es fundamental. Lo que estoy diciendo es que dentro del orden existente a nivel global, me atrevería a decir, eso va a existir y ser tolerable en tanto y en cuanto eso no atente en cuanto a los poderes establecidos, que es un poco lo que pasó en los casos que mencionaba Carlos anteriormente. Juan Bosch, Jacobo Arbenz, Salvador Allende, todos gobiernos abiertamente democráticos que fueron derrocados porque retaban esa estructura de poder. Y yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos es precisamente que dentro de la base social estadounidense hay un grupo de estadounidenses que sencillamente están cansados del Estados Unidos que han estado viviendo y han heredado después de tantas décadas de que el 1% se enriquezca y que la gran masa, blancos, latinos, negros, de trabajadores y trabajadoras estadounidenses estén básicamente cada vez más empeorando, recibiendo, ¿verdad? Viviendo un nivel mucho peor de vida del que tenían hace 4 décadas atrás. Ante esa situación, un tipo como Trump, sin muchos escrúpulos, ha optado por la autoridad y la violencia. La democracia es poco importante en estos momentos para él. Sí, y han diseñado un nuevo sistema de esclavitud. Ajá, vamos, Carlos. Yo creo además que la competencia mundial por la hegemonía del mundo, ¿verdad? Y no podemos dejar brevemente de decir que el diseño que había a partir de 1989 era de un mundo unipolar y eso se fue por el traste. Eso no pudo consolidarse a pesar de que la Unión Soviética casi desapareció. Rusia fue básicamente un etcétera por mucho tiempo y China era simplemente un deseo de consolidación, de crecimiento, pero muy rápidamente ambos países han retado dramáticamente el orden mundial y no han ocultado su deseo de estar ahí como protagonistas y como reguladores geopolíticos en el mundo, como otros referentes geopolíticos en el mundo, ¿no? Y eso ha sido bastante positivo a mi entender, pero también ha traído muchos problemas. En este momento, como dice, y yo concurro con él, Atilio Borón, posiblemente la principal víctima de la pandemia, aparte de las personas que han muerto lamentablemente, tiene mucho que ver con el neoliberalismo, ¿no? Ha entrado claramente, ha llegado un momento claramente que se ha retratado diáfanamente de que el neoliberalismo es una forma económica y política que no corresponde a las necesidades de la gente. Yo soy de los que pienso que se le pone dedo y nombre a los fracasos, a la incapacidad, y se piensa que es fulano de tal, y puede ser porque son los actores inmediatos, pero la reducción del Estado, la disminución de inversión pública en salud, en educación, lo que ha causado es un desastre en todas partes que ha habido neoliberalismo. Así que Wanda Vázquez simplemente es un síntoma de un gobierno incapaz, porque estructuralmente es incapaz, ¿verdad? Es muy difícil que podamos cambiarlo bajo el mismo sistema económico, y en ese sentido, esta competencia que hay también pone a Estados Unidos con su democracia en un momento difícil, porque China, y la gente lo ha visto en el mundo, China, todo el mundo dice, caramba, pero China pudo manejar esto bien. China pudo manejar esto bien, otros países han podido manejar esto bien. Sin embargo, Estados Unidos, con todo su parafernalia democrática representativa, no ha podido enfrentar esto aún con sus derechos individuales. Entonces, esa contradicción también ha puesto la democracia representativa a mucha gente inteligente alrededor del mundo a cuestionarse qué es realmente la democracia, que es el tema de este programa. Y hay gente que yo sé que están ya visualizando la democracia como también otras formas, ¿no? Que no es la democracia liberal representativa, la única democracia en el mundo. Hay gente que está mirando a China, hay gente que, a pesar de todos los ataques que durante décadas tuvo Cuba con su democracia, con su forma democrática, que no es la liberal, ¿verdad? No es la liberal, hoy día pues está en cuestión por muchos intelectuales hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Basta ver lo que escribe Zizek, ¿no? Que es uno de los
intelectuales de más renombre, ¿no? Sobre ese sentido. Y todo apunta a que él dice que el mundo necesita un nuevo socialismo, ¿no? Que un nuevo socialismo, una forma, porque esta forma de capitalismo y democracia que hablamos al principio está agotada. Manolo. Yo creo que sí, que la temporada esta pandémica lo que ha devuelto a la discusión es la importancia del servicio público, de lo público, de la capacidad de los estados en darle orden y prioridades a los servicios, lo que todos conocemos como los servicios esenciales. La salud, uno sobre todo el de salud, claro. Por eso, y entonces, y como dice Carlos, la evidencia, o sea, la evidencia es bien clara. Allí donde se privatizaron los servicios, donde se disminuyó la atención pública, donde el sistema público de salud se vio hundido por las privatizaciones y por los privilegios que se le dan al poder económico y financiero en esos países. Y lo costosos que son. Lo costosos que son. Y entonces, que los ciudadanos no pueden. Es bárbaro. En vidas. Lo que ha sido en vidas de gente que murió, que no tenía que haber muerto si hubiera habido un sistema de salud funcionando de manera eficiente. Por ejemplo, en España es bien interesante, donde más muertos hubo fue precisamente donde la privatización del servicio de salud fue más grande que en la Comunidad de Madrid. Es como que el triple de lo demás. Entonces, hay evidencias, ¿no? Son evidencias empíricas de cómo la privatización y las políticas neoliberales que han destruido sistemas de salud, como en Puerto Rico, nos dejan vulnerables a todo este tipo de pandemias y virus y plagas que van a seguir ocurriendo porque ocurren desde los tiempos bíblicos. O sea, cada vez más cerca. El problema es que cada vez ocurren más a menudo. Claro, ocurren más a menudo, se propagan más rápido, alcanzan más gente y la respuesta tiene que ser como se ha planteado muy correctamente, incluso por el gobierno de Puerto Rico. Esto nos juntamos todos a derrotar estos fenómenos, porque no puede ser, que es el ejemplo que nos dan estas pandemias, ¿no? Estas enfermedades contagiosas, que es que si uno se contagia, va a contagiar a 10. De manera que la salvación individual no es la respuesta, porque la pandemia no discrimina contra los grupos. Bueno, tengo que hacer una pausa, no se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Continúo conversando con los doctores Carlos Severino, Miguel Rivera, profesores del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, y con el queridísimo amigo periodista Manolo Cos. Bueno, hemos visto y hemos analizado y hemos conversado ampliamente sobre la situación de la democracia en el mundo y en qué áreas, ¿verdad? Pues ahora mismo corre más peligro, donde se están observando más esos puntos de quiebre. ¿Y hacia dónde ustedes creen que vamos? ¿Ustedes creen que es posible agarrar todo eso y traerlo a un punto en el que sirva la democracia como debe ser, o seguimos con una ilusión y es imposible? ¿Qué ustedes piensan? ¿Hacia dónde miramos en el futuro? Yo creo que la democracia es una promesa incumplida, pero porque ahora no se incumplía no significa que no se va a cumplir. Yo creo que históricamente el destino de la humanidad va a depender de que verdaderamente exista una democracia, pero no una democracia limitada a la participación política, sino también una democracia en la cual se democratice la riqueza que se produce colectivamente y que la sociedad en su conjunto pueda beneficiarse del trabajo colectivo de la sociedad propiamente. Yo creo que no se considere que democracia no puede ser solamente ir a votar cada 4 años, sino tiene que haber un proceso sistémico de empoderamiento del pueblo en términos sociales, en términos culturales y en términos económicos. Pues eso para mí nunca se va a cumplir la promesa democrática hasta que logremos eso. Yo creo que vivimos tiempos de cambios y yo creo que la humanidad, esta crisis que estamos viendo democrática, yo no creo realmente que
nos vaya a hundir en un proceso dictatorial. Yo creo que de toda esta crisis global que se vive de la experiencia democrática, van a subir nuevas experiencias democráticas y nuevos planteamientos democráticos y nuevas formas alternativas, no solamente de ejercer poder político, sino nuevas formas de vivir en sociedad, de consumir, de aprovechar la cultura. Y yo creo que estamos en el umbral de cambios. Claro, esos cambios no van a venir quizás en los próximos 2, 3 años, quizás no vengan en las próximas 1 o 2 décadas, pero sí yo estoy muy esperanzado de que en algún momento la promesa democrática se va a cumplir cuando se trascienda esa participación mínima y la democracia sea un proyecto colectivo de las clases populares. Sí, no, y yo creo que hay que escoger la esperanza siempre, ¿verdad? Hay que elegir la esperanza, porque cuando nosotros vemos vamos a escoger Estados Unidos y Puerto Rico. Cuando nosotros vemos Estados Unidos, ¿verdad? Con lo que ha pasado, con las protestas masivas que ha habido allí, cuando tú escuchas al ciudadano de a pie, lo claro que está con lo que quiere defender, hacia dónde quiere ir. Y lo mismo en Puerto Rico, cuando tú ves las comunidades organizándose, las comunidades prácticamente haciéndose cargo de sus gobiernos pequeños, ¿verdad? En sus propias áreas, pues tú dices, bueno, aquí hay gente, tenemos unas nuevas generaciones con una conciencia bien clara de hacia dónde quieren ir, y es en el asunto básicamente de la participación y de la justicia social y sobre todo la defensa a la cultura propia. Yo creo que eso está bien fuerte, por lo menos aquí en Puerto Rico. Carlos. Bueno, yo tiendo a ser también siempre optimista, igual que Miguel, pero debo decir también que esto no es otra cosa que algo muy viejo. Aquí hay una lucha de clases brutalmente desatándose. Hay unas clases sociales, hay unos grupos sociales encabezados por oligarcas, plutócratas, ¿verdad?, que están dominando el escenario del mundo neoliberal, que no van a dejar de hacer lo que están haciendo, que es ganar mucho dinero muy fácilmente. Así que va a requerir una correlación de fuerza distinta. Vemos que por otro lado el otro lado pues luce muy diluido, muy disperso. Se han logrado hacer intersecciones importantes desde el punto de esa derecha tan fuertemente organizada para debilitar la izquierda, y la izquierda en muchos lugares no se ha dado cuenta del costo que están pagando por la intromisión que ha habido de distintas maneras. Los grandes consorcios mediáticos ya no es que son imparciales o son imparciales, es que son totalmente participantes para la protección de los elementos de la forma capitalista que estamos viviendo en este momento. O sea, eso no se oculta bajo ninguno. Desde Murdoch hasta todos sus satélites a nivel mundial, que son muchos, mantienen un control férreo de la información. Y ustedes que son periodistas, pues saben, hay mucha gente que cada vez tiene miedo. Hay gente, yo no sé si esto que estamos haciendo aquí, que es expresarnos libremente, puede ser algo que en poco tiempo podamos ver como con miedo. Ya hay gente que tiene miedo de hablar y decir cosas, ¿no? Porque le puede costar. Así que eso es un atentado a la democracia. Y eso hay que superarlo. Yo creo que la democracia es necesaria, como dice Miguel. Un mundo del siglo XXI necesita de la democracia y no nos podemos dar el lujo de prescindir de ella. Pero hay fuerzas muy retardatarias que no les importa, ¿no? Yo siempre digo, todos esos grandes forjadores del liberalismo económico, nunca, cuando uno los lee de la década del 30 del siglo pasado, nunca fueron defensores de su sistema económico, pero nunca fueron defensores de la democracia. Jamás mencionaron desde Popper a esa gente. No. Eran gente que, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí mejor. Manolo, ¿estás ahí? Manolo se me pierde. Manolo, cierra el micrófono. No me pierdo. Es que cierra el micrófono y después se le olvida abrirlo. Bueno, lo que pasa es que yo desde la pandemia para acá estoy como en 7 reuniones de Zoom al día, en las cuales una de las primeras instrucciones es apague su micrófono. Sí, no, y aquí también es así. Aquí también es así. Sí. Mira, pues yo coincido con Miguel y Carlos en el sentido de que hay que ser optimistas en esto. Yo creo que hay que, si se pierde la esperanza, se pierde la voluntad entonces de cambio. Yo creo por eso es que digo, Manolo, perdona que te interrumpa, que no es tan solo que hay que tener esperanza, hay que elegirla.
hay que decir yo elijo la esperanza. Exacto, que eso es muy importante. Exacto. Y trabajar por ella, ¿no? Y concretarla, ¿no? No una burbuja, sino cosas concretas. Y igual que en su momento hubo una contrarreforma, hubo la monarquía, regresó luego de años y la historia se ha seguido moviéndose hacia adelante. Yo creo que de lo que hablaba Carlos, que menciona el filósofo esloveno Zizek, las condiciones están para empezar a plantearnos un nuevo socialismo donde realmente se avance, o sea, hay un avance en términos de conquistar la hegemonía que hablaba Gramsci, ¿verdad? De que nuestra ideología haga sentido común, que el sentido común sea el de defendernos, el de defender lo público, de defender las libertades individuales, que fue algo que se divorció en un momento por el socialismo realmente existente, que se negoció la libertad individual por la seguridad social. Y esos dos aspectos no tienen que ser contradictorios. Yo creo que se puede combinar y debemos dirigirnos a eso, ¿no? A la combinación de conservar y desarrollar las libertades individuales y asegurar y progresar en las sociedades del futuro. Uh-huh. Bueno, nos quedan 3 minutitos para cerrar. Miguel, dame tu cierre en esto y después Carlos. Wow. Bueno, yo creo que hay que defender los derechos democráticos existentes. Creo que las instituciones democráticas tienen que combatir y defenderse al máximo, pero siempre pensando que la democracia no es solamente los derechos individuales, la democracia no es solamente votar cada 4 años, la democracia debería ser un proyecto colectivo de las clases populares donde realmente la gente pudiera tener poder sobre su destino y el de sus familias. Entonces, en ese sentido, me vuelvo a reiterar que la democracia realmente existente lo que refleja es una promesa incumplida, que yo creo que en el futuro las sociedades deben tener la capacidad de construir esa democracia que yo creo que es deseable. Muy bien. Carlos, gracias Miguel. A propósito de lo que dijo Manolo, me tengo que reír dentro de mí, porque cuando Manolo habla de que el socialismo real existente, pues limitó los derechos individuales. Pues, me acuerdo una vez un trabajo de Juan Bosch que decía: lo que pasó en la Unión Soviética es que en el año 1935 físicamente no quedaba un burgués en ese país, habían sido todos eliminados, ¿no? Entonces, ¿para qué? Si la dictadura del proletariado claro, si la dictadura del proletariado es para preparar y eliminar la clase burguesa, entonces ¿para qué siguió la dictadura del proletariado, ¿verdad? Entonces esa es la gran contradicción de aquel socialismo y de un nuevo socialismo, ¿verdad? O de una forma que la gente no debe tenerle miedo a esa palabra, y hay que dejar, ¿verdad? Que hay distintas formas, pero un socialismo anclado en la democracia. Y cuando hablamos de socialismo, mínimamente en este momento yo me conformo con decir, bueno, que reine el bien común, punto. Yo lo que quiero es que reine el bien común y que la sensatez en el mundo se impere. Yo me conformo, ahora mismo me conformo con eso realmente. Mira, y creo que al la democracia debe tener ese elemento. Que la sociedad tenga hegemonía sobre el capital en vez del capital hegemonía sobre la sociedad. Correcto. Con eso por ahora yo me conformo. Y no es que el capital deje de ganar dinero, el capital siempre va a ganar dinero y eso está bien, que gane dinero, pero el camino, ahora mismo, por ejemplo, podría ser un proyecto mundial fabuloso que duraría, según economistas, 100 años de una restauración ecológica mundial. Eso costaría una inversión fabulosa de dinero que daría trabajo, que crearía pujanza económica suficiente para 100 años, ¿no? Restaurar, sacar todo el plástico de los océanos, esos son trabajos, esos son proyectos. Si al capital se le dice, ¿sabes qué? Este es el proyecto, ya no es construir urbanizaciones desparramadas, ya no es hacer cohetes para atacar a otra gente, sino es restaurar el planeta. Vamos a tener un mundo mejor. Proteger los recursos, ¿no? Y ya un país como Islandia lleva muchos adelantos en ese tipo de cosas, lo que quiere decir que es viable definitivamente. Bueno, lo que hay es que tener voluntad y la conciencia de que no tenemos otro planeta al que mudarnos. Y en todo caso, los que nos vamos a extinguir somos nosotros, no el planeta. Así que, bueno, espero que ustedes hayan aprovechado este momento de iluminación tan hermoso que nos han concedido estos 3
amigos que han estado conmigo en la mañana de hoy. Ha sido una compañía maravillosa. No tengo tiempo para más. Muchísimas gracias, Manolo. Muchísimas gracias, Miguel. Y muchísimas gracias, Carlos. Que tengan un día maravilloso. Ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos y sobre todo tengan un día hermoso y lleno de paz.